Bienvenidos amigos a un nuevo fin de político. Hemos llegado al episodio número 12 y este episodio, como lo prometido es deuda, honramos nuestra palabra y se llama o se titula a tono de pregunta: ¿existe la derecha en Latinoamérica? ¿Qué tema? Este es un tema que a mucha gente le interesa. Daniel, bienvenido nuevamente al canal. Gracias. Y por supuesto, como el compromiso fue adquirido en el programa pasado, quienes no lo vieron, les invitamos a que lo vean en el canal de Neomar. En el programa pasado hablamos de qué queda de la izquierda en Latinoamérica, en el programa, en el Fin de Político 11, y en la ñapa del Fin de Político 11 hablamos específicamente de qué queda de la izquierda en Venezuela después del chavismo. En esta oportunidad, en este programa en el canal de Neomar Hernández, vamos a hablar de si existe la derecha en América Latina, y en la ñapa vamos a hablar de si existe la derecha en Venezuela. Así que eso es en mi canal de YouTube, así que para las dos No se vamos. confundan. Si quieren ver la ñapa que ahora Daniel Lara, como es un tipo muy altruista, la está difundiendo públicamente, ingresan a su canal y ven la ñapa, que es más o menos la continuación, es la segunda parte, por decirlo de alguna manera, de los fin de Una política. ñapa, una Bueno, ñapita. Lo que podemos hacer es que yo debería poner, se me está ocurriendo, en la ñapa, en la descripción de la ñapa, voy a poner el enlace a este video, al del fin de político. Por más tarde que el yo que hago vea lo la ñapa sepa que, y haz tú lo mismo, por más tarde que el que entre aquí, entre para allá, para que sepa cómo es la cosa, pues, y ya está. Así vamos a hacer. Bueno, arrancamos con el tema. Mucha gente en Venezuela, y de hecho es un clamor latinoamericano, creo yo, por más o menos algunos libros, algunas entrevistas que he visto, incluso de académicos, de gente de los medios, de políticos, incluso en nuestro continente, se plantea el hecho de la existencia de una corriente, entre comillas, de derecha en nuestro continente, o más bien su ausencia, no digamos en tiempo presente, sino incluso históricamente. O sea, que parece que la derecha ha tenido muchos problemas para cobrar espacio, para cobrar cuerpo en lo que es Latinoamérica. Y bueno, habría que entrar con una primera prevención, en mi caso, Daniel, que siempre la tengo, siempre la aclaro, y es que yo tengo problemas siempre con el tema de los encasillamientos de izquierda y derecha, pero a efectos de simplificar mucho estos debates, uno puede catalogar izquierda y derecha en torno a estos ejes que nosotros conocemos, ¿no? El manejo de la economía, el manejo de las cosas o de los asuntos sociales y esencialmente el manejo político del gobierno, cómo se maneja, a dónde llega, a dónde no llega el gobierno. Teniendo esa prevención, uno generalmente asocia que en la derecha, o lo que se conoce como derecha, hay una derecha que representa a los sectores tradicionalmente a nivel mundial del conservadurismo y hay una derecha que es la que a mí me gusta más, que es la que representa a los llamados sectores liberales, ¿no? Que son tanto defensores de... ¿Ah? Sí, sí, te escucho. Que son, no, que pensé que ibas a decir algo, pero bueno, que son tanto defensores de la libertad económica como de la libertad del individuo frente a los temas sociales. Es decir, ahí se plantea para los liberales, por ejemplo, el respeto a las minorías, el respeto a la diversidad sexual, el respeto a las religiones, o sea, eso es lo que entra dentro de la concepción liberal en pleno. Y esa es la derecha que a mí me gusta como más de dentro de todo lo que se conoce como derecha a nivel mundial. Dicho todo esto, Daniel, hay que partir de una verdad, y es que tanto los movimientos conservadores como los movimientos liberales plenos en América Latina, la verdad es que poco han gobernado desde la época de la independencia hasta nuestro tiempo. De hecho, si se puede hablar de una época de oro de la derecha en América Latina, quizá es luego de las independencias que en el siglo XIX los movimientos conservadores, y Venezuela da buen testimonio de eso, tuvieron expresión dentro del gobierno de sus respectivos países. Y eso ya hace una primera, como una primera punto negativo, una primera raya dentro de lo que se conoce como derecha, porque generalmente el imaginario venezolano y el imaginario latinoamericano tenderá a asociar con derecha los movimientos que están agrupados en torno a las élites pequeñitas de las oligarquías, así llamadas, que eran, por ejemplo, los grandes terratenientes en el siglo XIX, también a principios del siglo XX, y generalmente todas estas personas que acumulaban tierra y que virtualmente la tierra era el medio que les permitía sobresalir sobre el conjunto de los ciudadanos. Entonces, esa es quizá una primera prevención frente a las grandes mayorías que no tienen tierras, que no tienen medios de producción, hablando en clave marxista. Los que sí tenían
eran vistos como los enemigos, y entonces la derecha es vista como enemigo, y por eso es que de ahí surgen incluso las reacciones contra todos los movimientos conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, estoy simplificando mucho, Daniel, y no sé si compartes esta primera impresión. Bueno, a grandes rasgos sí, pero es que yo pienso que el tema de derecha e izquierda sería bueno que entendiéramos a veces que siempre es incompleto cuando se dice que alguien o determinada posición es de izquierda o es de derecha. Porque para ser más precisos hay que decir que uno está a la izquierda o a la derecha con respecto a algo. Y que eso de alguna manera en el compendio del ideario que una persona pueda tener lo ubica en función de determinado tema. Bueno, mira, yo considero que el Estado no debería intervenir en la economía, que el Estado no debería tener empresas. Yo considero que no debería haber educación subvencionada, pero considero que en la salud debería haber una participación del Estado para garantizar el derecho a la salud universal. Bueno, entonces ya yo me salgo de la casilla. Porque no me puedes decir que soy graníticamente de izquierda o que soy graníticamente de derecha. Yo puedo estar a la izquierda con respecto a algo, pero ¿dónde está el tema en cuanto a la derecha y la izquierda? Que es que en Latinoamérica se vive un proceso particular. Recordemos que en Latinoamérica fue el lugar particular donde la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era el terreno protegido de los Estados Unidos. A mí no me gusta el término patio trasero, porque no era un patio trasero, pero sí era su área natural de influencia. Y así como la Unión Soviética, su área natural de influencia era el este de Europa. ¿Qué querían los Estados Unidos durante esa Guerra Fría? Mantener el orden dentro de su área de influencia y alterar el orden en el área de influencia de la Unión Soviética. ¿Y qué quería la Unión Soviética? Mantener el orden aquí donde yo estoy, en la Europa del Este, y alterar el orden en el área de influencia de los Estados Unidos. Y habían otras áreas, en la Asia y el África eran también campos de batalla, pero las áreas de influencia geográfica eran precisamente esas. De alguna manera la que bordeaban territorialmente y físicamente a cada una de las dos potencias. Ya partiendo de allí, ¿quiénes estaban a la izquierda en América Latina? Los que se identificaban con la Unión Soviética. ¿Y quiénes estaban a la derecha? Los que se identificaban con los Estados Unidos. O podemos verlo de otra manera. Bueno, mira, los Estados Unidos decidió que determinados actores estaban con ellos y iban a ser sus protegidos porque estaban con ellos y se acabó. Y a partir de ese momento, esos actores empezaron a ser vistos como lejanos a la posición de izquierda. Esto, por supuesto, esto tiene bemoles. Esto no se puede sacar a rajatabla. Pero fíjate tú una cosa que es importante. Así como en la izquierda latinoamericana no sobrevive al castrismo, al chavismo, a la corrupción de Lula y a esos experimentos, a cómo no sobrevivirá el indigenismo a Evo Morales y cómo no sobrevivirá el sandinismo a Daniel Ortega, los movimientos de derecha o identificados como anticomunistas, que fue el primer rótulo que le dieron, y conservadores en América Latina, se les hizo muy difícil sobrevivir a las dictaduras militares de los años 60, 70 y 80. Entonces, por eso es que estamos en esta discusión. ¿Y de qué se acusa a Piñera? A Piñera se le acusa de pinochetista, cuando no lo es, por cierto, porque Piñera fue uno de los líderes empresariales que hizo campaña por el no en el plebiscito, el no a Pinochet en el plebiscito del 87. Muy joven, además, muy joven. Claro, una joven promesa. Claro, Piñera en aquel momento más de 30 años. O sea, estamos hablando de un hombre muy... Estamos hablando de Mauricio Macri, a quien entonces se le acusa a Mauricio Macri entonces de ser un heredero de
de Videla y de los asesinos de estos, cuando de verdad hay que ser bien retorcido para llegar, o sea, para encontrar una vinculación de ese tipo. Y en el caso de Bolsonaro, ya sí hay otras consideraciones, porque Bolsonaro parece terminar siendo un proyecto del sector militar que gobernó en el pasado. Pero es que Brasil es otra cosa, dentro de todo este conglomerado, ¿no? Sí, qué bueno lo que tú has introducido como tema, que es el mundo bipolar post década de los 50, donde eso configura realmente el panorama izquierdas y derechas en América Latina. Ese es el que en definitiva configura el escenario. Y configura el escenario porque la relación de cercanía o lejanía de una facción o de una bandería política con los Estados Unidos y básicamente con el proyecto socioeconómico que defiende los Estados Unidos, que es el mercado, en teoría, es el capitalismo, y es el estado de partidos, la democracia liberal, es lo que configura si tú vas a ser en América Latina de derecha o de izquierda, lo cual no necesariamente es lo que pasa en Europa. Pero bueno, pero ese es otro tema, estamos hablando de América Latina. Y eso tiene que ver, Daniel, con otro elemento que tú has tocado. Si yo hablé del siglo XIX y del principio del siglo XX, donde esto se da por la vinculación o no con la propiedad de la tierra, que es la que genera los grandes terratenientes, los latifundios. Estamos hablando de países como los que acabamos de mencionar, la Argentina y el tema agrario. Estamos hablando del Brasil. Estamos hablando de Centroamérica, que eran fundamentalmente naciones agrarias también, las famosas repúblicas bananeras, porque producían rubros muy específicos que eran exportados como materias primas a Estados Unidos. Ya luego, después de la segunda mitad del siglo XX, la relación se va a definir, como te digo, por el tema de Estados Unidos y por la mala prensa que ya traía la versión conservadora de nuestra derecha latinoamericana, que era atada a las dictaduras militares, las del Cono Sur y las de Centroamérica también. Y bueno, está la del Brasil mediando también. Entonces, el tema acá es que es muy difícil quitarte tanta mala prensa de encima, porque la realidad es que la derecha deseable, si es que queremos subir el término derecha, que ya lo hemos dicho, tengo previsiones y precauciones con él, la derecha deseable y la que tiene rasgos destacables y positivos a nivel mundial, allí donde existe, es la derecha emparentada con las familias liberales, con la que redescubre el credo liberal y todo lo demás. En América Latina eso no ha existido. La verdad es que eso no ha existido. No ha habido en América Latina, porque el proyecto, por ejemplo, pongamos un ejemplo para que la gente nos entienda, el proyecto de Pinochet que tú decías, es un proyecto que en teoría, económicamente, un proyecto que la izquierda cataloga como neoliberal, pero es un proyecto de la Escuela de Chicago, donde hay unas medidas económicas que son todo lo contrario de lo que hacía Allende, la estatización de los medios de producción, donde se libera la economía y tal. Y que fracasó. Ahí sí y hay liberalismo económico, pero no pongamos si fracasó o no. Hay liberalismo económico, pero Pinochet en absoluto era un liberal en términos políticos o sociales. Pinochet era un dictador, carnicero, un demócrata liberal. Lo menos que crees en eso, lo primero que crees en la alternancia de gobernantes, lo que crees en estado de separación en el estado de, digamos, en la separación de los poderes, en un estado reducido. No, Pinochet era todo lo contrario. Entonces, en ese sentido no ha existido, no existió en Argentina, donde ni siquiera creo que había economía liberal, la economía argentina siempre ha sido muy proteccionista. No ocurrió en la dictadura brasileña, donde los militares lo primero que preveían era protegerse frente a las importaciones. O sea, no ocurrió, amigos perejimenistas, y ya eso lo vamos a abordar en la ñapa. Pérez Jiménez no es ningún liberal. Pérez Jiménez protegía la economía nacional. Pérez Jiménez no creía en el libre mercado. O sea, olvídense de eso. Pérez Jiménez creía en los monopolios. Un liberal no cree en los monopolios. Y en el estatismo. Pero eso es para la ñapa. Exacto, ni en el financiamiento del Estado para que, digamos, algunos rubros se potencien. Eso no existe en un liberal. Y eso existía en Pérez Jiménez. De manera que la expresión liberal no ha tenido cabida en América Latina realmente. Y eso es lo que hace, Daniel, que al día de hoy se produzca un fenómeno de mala prensa. Yo lo resumo como mala prensa, que tú has esbozado muy bien. No solo pasa en Argentina, no solo pasa en Brasil o en Chile. En todos los países donde llega alguien al poder que es medianamente decente o contrapuesto al proyecto socialista, lo primero que hacen es casarlo, así sea a juro, con los antecesores dictadores o los anteriores dictadores de ese país, que enmarcan bajo la categoría de dictadores de derecha, de dictadores pro-yanqui. Pasó en Argentina con Macri, pasó en Chile con Piñera, en el caso de Pinochet, pasó en Brasil ahora con Bolsonaro, ha pasado en Centroamérica, eso ha pasado en todos lados. Siempre la izquierda los casa, así sea juro, con proyectos anteriores de dictadura militar, porque esa es la derecha, ese es el coco. Pero hay una excepción notable, de la cual no hemos hablado.
Yo diría que dos excepciones notables: Colombia y México. Okay. Porque en el caso de México en particular, la derecha está asociado normalmente al poder de la iglesia, a lo que llaman en México los cureros. Y viene siendo, la derecha se viene configurando y va evolucionando hasta llegar a ser un planteamiento conservador clásico, opuesto a ciertas, a estas cuestiones colectivistas mexicanas, porque el proyecto La Nación Mexicana de la Revolución Mexicana es un proyecto colectivista. Se agrupan en el Partido de Acción Nacional, en el PAN. El Partido de Acción Nacional, en efecto, empezó a defender las banderas contrarias a los avances que hacía la Revolución Mexicana, y les tomó 70 años de lucha llegar al poder con Vicente Fox en el año 2000. Luego con Calderón. Quizás no salió muy bien el asunto, ¿no? Pero sobre todo por los resultados finales, que es nada más y nada menos que bueno, que llegara la izquierda castrista al poder de la mano de Andrés Manuel Chávez Obrador. Pero cuando tú revisas ese caso, te das cuenta de que hay unas particularidades distintas. Igualmente en Colombia. Porque en Colombia el tema giraba, como en Centroamérica, como en toda Latinoamérica, fundamentalmente, también en la presencia de la iglesia, el poder de la iglesia, que normalmente siempre está, por lo menos en el alto clero, vinculado a posiciones conservadoras anticomunistas. ¿Okay? No así el bando jesuita, que siempre ha estado del lado del castrismo, del lado de los malos. En el caso de Colombia está el tema de la tenencia de la tierra y el tema de la presencia del poder de la iglesia. Entonces, esas dos características, esos dos detallazos, ¿verdad? Normalmente podría uno pensar, dejándose llevar por el nombre, de que entonces los representantes de la derecha en Colombia, el Partido Conservador. Pero si usted le pregunta hoy, si usted dice que el Partido Conservador es la derecha y dice que el Partido Liberal es la izquierda, usted me tiene que explicar de qué partido entonces era, de qué familia de esas dos viene Álvaro Uribe Vélez. Usted podría decir, no, Álvaro Uribe no es de izquierda, por lo tanto Álvaro Uribe es el Partido Conservador. No, amigo mío, Álvaro Uribe es liberal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí es donde vienen las realidades, por eso es que es tan difícil traspolar, o sea, intentar meter a todo el mundo en el mismo saco, porque ¿qué es lo que ocurre en Colombia? Que Colombia es un país, hay un autor cuyo nombre olvidé, pero el libro se llama Una nación a pesar de sí misma. Habla así de Colombia, una nación a pesar de sí misma. Es que hay tendencias conservadoras dentro del Partido Liberal y tendencias liberales dentro del Partido Conservador. Y hay intereses de las grandes familias. Y usted puede tener en la familia liberal a un hombre como Álvaro Uribe Vélez y puede tener a una mujer como Piedad Córdoba en la misma familia liberal. Y puede tener en la familia conservadora a un hombre como Pastrana y a una mujer como Noemí Sanín. Entonces, esas cosas, ¿verdad? A veces permiten ver, y voy a poner un ejemplo que no es latinoamericano, pero que nos viene bien para esto. Usted está a la izquierda o a la derecha en función de algo. Vuelvo y repito. Israel. En Israel la discusión no es ni el tamaño del Estado, ni la tenencia de la tierra, ni el apoyo del Estado a la iniciativa privada, ni el apoyo a la agricultura, ni inclusive los proyectos colectivos. Hay unas experiencias socialistas colectivas en Israel, que son los kibbutz, o los kibbutzim, en plural. Y yo fui a varios, y tú te das cuenta, tú dices, no, esto es claro, han mutado, o sea, y se han convertido de la principal experiencia traída de la Unión Soviética, por cierto, por los judíos de origen ruso, que se dieron cuenta rápidamente y dijeron, esto no va a funcionar así. Entonces avanzaron.
intentaban ser unos soviets, pero dijeron, no, esto no es así. ¿Por qué? Porque la cultura hebrea impide que tú tengas un sistema opresor, porque va en contra de la cultura. Y los tipos no funcionan. Es que Sí, no entra en su percepción. su sistema operativo no corre ese programa. Entonces los tipos hicieron otra cosa. ¿Qué es la izquierda y la derecha en Israel? Tú estás a la izquierda si tú consideras en función de la consecución de la paz con los palestinos y con el mundo islámico, árabe en general e islámico. Si tú consideras como israelí que hay que buscar la paz a cualquier costo, inclusive volviendo a las fronteras originales, no sé qué, mientras más tú pienses que hay que ceder, más a la izquierda tú estás. Pero si tú consideras, no, nosotros no podemos seguir negociando con esta gente, hay que derrotarla, ellos se la tienen que calar y no vamos a, bueno, podemos ceder 2 centímetros o 3 o 4, o no vamos a ceder nada, esas posiciones son de derecha. Desde la más al centro que dice, mira, podemos negociar, pero es que esta gente no se compromete, necesitamos un garante y vamos a ver cómo hacemos las cosas, nosotros quitamos estos asentamientos y tal, hasta lo que dicen, no hay nada, es más, todavía ese territorio que le dimos también se lo vamos a quitar. Esos son los que más están más a la derecha. Y generalmente el grupo que ha gobernado últimamente ha sido el que menos transiciones, menos concesiones, mejor dicho, quiere hacer con el tema del mundo islámico, ¿no? Porque aquí es donde se viene entonces a lo siguiente, que es normalmente y esto es interesante también para analizar lo que es la derecha, o lo que se llama la derecha. Que normalmente a la derecha se les llama conservadores, ultraconservadores, y una palabra muy comunista, reaccionarios. Sí. ¿No? Y en realidad hay que decir que lo que está viviendo Israel ahorita, desde el punto de vista político, que por cierto parece que van a tener que repetir las elecciones porque no hay manera de ponerse de acuerdo, es un proceso reaccionario. Es un proceso en el buen sentido de la palabra, es una reacción que tuvo la sociedad israelí luego de haber dicho, de haber sido convencida por el pregón pacífico de Yitzhak Rabin y Shimon Peres y de su sucedáneo Ehud Barak y Ehud Olmert, que dijeron, mira, hay que hacer la paz con esta gente. O sea, la única forma de acabar con el terrorismo es que esta gente deje de reivindicar que no tienen tierra, que no tienen casa. Y los tipos hicieron lo que se llamó no hay una palabra, desenchufar, sí, desenchufaron Gaza. Gaza era un territorio, imagínate tú que, por ejemplo, un territorio como la isla de Margarita, tú lo tengas que ceder, imagínate tú algo como eso. Que tú tengas que ceder Isla de Margarita con todo el regionalismo que hay allí, y que tú tengas que agarrar a todos los margariteños y sacarlos de la Isla de Margarita y entregar la Isla de Margarita por completo a, qué sé yo, a los trinitarios. Imagínate algo como eso. Y eso lo hicieron porque, y ese gran sacrificio lo hicieron porque dijeron, este es el costo de la paz. Y si esto nos va a dar la paz, vamos a hacerlo. Gente que había nacido allí, que había estado allí toda su vida, una ciudad bellísima, productiva, todo aquello, y esa gente lo iba a abandonar y lo abandonaron, porque eso era la paz. Después que no, peor que eso, que se les entrega ese territorio a la Autoridad Nacional Palestina, ok, se supone que allí ellos tenían que empezar a construir su Estado, ¿verdad? El Estado que ellos promovían y todo aquello, ¿y qué fue lo que ocurrió? Que se desata una guerra civil en la Franja de Gaza entre la Autoridad Nacional Palestina y el grupo terrorista Hamas. El grupo terrorista Hamas le quita el poder a la Autoridad Nacional Palestina, se apodera de la Franja de Gaza y desde la Franja de Gaza empieza a dispararle cohetes a Israel. Entonces, ¿qué dice el ciudadano? Dice, y para eso nosotros nos sacrificamos. Para que estos tipos agarraron ese territorio para estar más cerca de nosotros y para dispararnos desde la tierra que le dimos. Eso no puede volver a ocurrir. Y sí, como no puede volver a ocurrir, yo voy a votar por el que me garantice que eso no vuelva a ocurrir. Y aparece entonces, y aparece papá Netanyahu. Y Netanyahu con aquella capacidad que tiene comunicativa. Lo de Netanyahu es una cosa que de verdad es digno de estudio. Capaz de pararse frente a una cámara y decir, yo no lo voy a permitir. Punto. Y ese es todo el mensaje. No me interesa. No. El mensaje de Netanyahu era ponerse en una cámara y decir en 3 segundos, tú sabes que yo no lo voy a permitir. ¡Pah! Y eso era todo el mensaje. Y ahí tiene ese tipo de trozos que tiene. Entonces, volviendo a Latinoamérica,
Ajá. Sí. Porque te encadenaste con Israel, que es un tema que manejas muy bien. Pero Pero volvemos. para poder dar la comparación, entonces por eso me vengo a Latinoamérica. Entonces fíjate tú, Latinoamérica está a la izquierda o a la derecha en función de qué es lo que nos convierte a nosotros en Latinoamérica, en latinoamericanos izquierdistas o latinoamericanos de derecha, en tu opinión, en tu criterio. Estados Unidos, Daniel. Sigue siendo Estados Unidos. ¿Estás seguro? Lamentablemente, ¿Estás seguro? ¿Estás aquí en seguro que nada Sudamérica, más es Estados Unidos? y Occidente, dirías tú. Te falta algo, en mi opinión. ¿Qué dirías tú? Cuba. Ah, bueno, pero es que ese es el opuesto, porque Cuba es la Cuba castrista es una reacción a los Estados Unidos, es una reacción también. Entonces, ¿qué nos mete? Todavía, 60 años después, la relación con Estados Unidos es el modelo de país, el modelo de desarrollo, mejor dicho, que se promueve desde allá. Que Pero no te será cuento al una revés. cosa No será que al me da revés. la Tú impresión, estás diciendo que Cuba es una reacción a los Estados Unidos, pero la política de los Estados Unidos desde el año 59 fue apoyar gobiernos que permitieran que a toda costa no surgiera una nueva Cuba, por lo tanto puede ser al revés. puede ser la reacción a una reacción, fíjate, pero ¿qué sucede? Que me da la impresión de que hasta nuevo aviso, el modelo de desarrollo que plantea Estados Unidos dentro de América es lo mejor que hay. No hay nada nuevo, no hay nada mejor hasta los momentos. Claro, cada país tiene sus condiciones, todos los países no pueden ser los Estados Unidos de América, pero yo creo que no se ha descubierto en América nada mejor todavía en modelo de desarrollo que lo que ha hecho Estados Unidos, que tiene unas particularidades, hay cosas que se hicieron en Estados Unidos que no se pueden hacer en otros países de América, incluso por el propio proceso de colonización, que ya lo comentamos nosotros acá, creo, en un programa que hicimos sobre los procesos de independencia y las revoluciones hispanoamericanas. Entonces, ese es un tema por allí. Pero vamos a concluir, Daniel, con una cosa que me parece fundamental, porque tú nombraste Uribe, volviendo a nuestro territorio, a nuestra Latinoamérica, y hay algo fundamental. Uribe es, para mucha gente, la expresión más acabada de lo que debe ser un buen líder de la derecha en el gobierno. Y yo podría suscribir ese planteamiento hasta un punto, porque yo les decía a ustedes que cuando comenzaba mi exposición, yo decía que creo que la expresión liberal en Venezuela y en América Latina no han cundido, y no han cundido por algo que es muy sencillo, que Uribe me permite explicarlo mejor. Uribe es un hombre que defendía la propiedad privada, que defendía el mercado, que defendía el laissez-faire, porque Uribe era uno de los hombres más entusiastas con los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, es decir, los aranceles relajarlos, cuando no desaparecerlos, que la competencia arbitrara la economía colombiana. Uribe era la contraposición a Chávez y el control de la economía por parte de un gobierno. Y Colombia le fue muy bien en términos económicos. Revisen los números macroeconómicos durante la época de Uribe. Pero hay un punto con el credo liberal pleno que no se acaba en la economía, que es el que se cae en todos los gobernantes latinoamericanos, y por eso es que no lo logramos. Y yo tengo unas presunciones de por qué no lo logramos. Y es cuando tú vas al tema de la alternancia en el poder. América Latina, por la configuración que tiene su sistema político, todos, donde no son regímenes parlamentarios como en Europa, sino que son presidencialistas, y donde además la conformación del Estado-Nación se dio en medio de un proceso de independencia donde tú heredas las malas mañas de la colonia y de la metrópoli española. América Latina es un proceso que desde el punto de vista político, un gobernante, Daniel, no hay una solidez institucional, que haya división de poderes segura en todos los países. Tú ves todos los países americanos, salvo Estados Unidos, y a veces, mira, cuidado que se ven casos, pero salvo Estados Unidos, todos dicen que las instituciones son débiles. En todos hay invasión entre los poderes. El Ejecutivo siempre quiere controlar al Legislativo, no respetan. Y siempre hay un gobernante que se quiere reelegir. Uribe, es lo que te decía. Uribe llegó a un punto donde quería, cuadrándose con la Corte Suprema de Justicia o su equivalente en Colombia, tratar de buscar la segunda reelección, es decir, el tercer periodo presidencial seguido. Mira, que las instituciones colombianas, con todos sus malos, tuvieron el acierto de no permitírselo. Y te lo digo, yo hubiese votado por Uribe siendo colombiano, pero estaba mal. Entonces ahí es donde se cae el proyecto liberal en América Latina. La herencia, la conformación del Estado Nacional y la debilidad institucional no permiten que incluso hombres como Uribe, que son muy defendibles desde el punto de vista económico de un liberal, hayan completado el ciclo liberal. Y eso pasa en todos los países. Porque si nos ponemos a ver, mira Menem. Menem, que era un peronista, a Menem los liberales lo amaban en los 90 porque Menem hizo un programa liberal, en teoría.
que era el programa más o menos del consenso de Washington y todas las medidas de ajuste mínimo que había que hacer para que las economías caminaran después de la crisis de la deuda y todo lo demás. Pero Menem era otro tipo que también sufrió el mismo mal que le dio Uribe en su momento, que quería reelegirse indefinidamente, y Menem termina mal por eso. Bueno, Pero es que además porque Menem era un loco y todo lo pero es demás. que fíjate que el gran problema, entonces aquí estamos cayendo ya para terminar, ¿no? Sí. En dos cosas particulares. Es que en realidad lo que llaman la derecha en América Latina no es liberal, es profundamente No, conservadora. Profundamente conservadora. del poder es conservador, absolutamente. No solamente del poder, es conservadora y pelea contra sí misma a la hora de tomar decisiones en la economía. Porque tú me puedes decir que Menem hizo ajustes liberales, pero revísalo bien y te das cuenta que, como siempre pasa en Argentina, los ajustes liberales, y se puede comparar también con Macri, llega un momento en que los tipos se meten por el lado conservador, por el lado de la protección. Claro. Siempre lo hacen. En el caso de Uribe está también la otra cosa, ¿no? Que fue los mecanismos utilizados para el combate a la guerrilla, Así es. y las alianzas que no las voy a juzgar porque yo no estaba en su lugar, pero creo que las alianzas con grupos extremistas para acabar con la guerrilla tuvieron el grave problema de que no se acabó con la guerrilla, y además de eso se empantanaron en las mismas prácticas de lesa humanidad al final, como ha quedado demostrado en varios juicios. Pero entonces aquí vamos para terminar. Yo creo que lo que deberíamos es hablar de las perspectivas. Y las perspectivas no son ni de derecha ni de izquierda, las perspectivas son liberales, de libertad, de combate a la construcción de hegemonías desde el poder, de acabar con el demonio de la reelección, que es un demonio. La reelección es un demonio para América Latina. Y porque todo porque forma parte de lo mismo, o sea, llegas al poder para construir una hegemonía y para reelegirte de forma infinita. Bueno, ahí está Piñera otra vez, un segundo periodo. Del segundo periodo de Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú ves algo como eso, cuando ves a un Uribe y de alguien de quien no hablamos, de quien también se decía que era representante en aquel momento de la derecha, y de lo que significó una reacción conservadora frente a las acciones de una izquierda insurgente, Fujimori. O sea, lo que hizo Fujimori fue un horror. O sea, y entonces allí, en todo eso, entonces en lo que concluimos es, ¿qué perspectivas hay? Mira, yo creo que hay que prestarle atención a, a los países pequeños donde se están viendo cosas, ¿no? Hay que prestarle atención a este señor uruguayo, La Calle, creo que se llama, ¿no? Sí, un empresario. Está haciendo unos planteamientos interesantes. Ojalá corra suerte y logre construir algo. Hay que prestarle atención a esta muchacha Gloria Álvarez, que hasta el momento no ha pasado de ser una viralizadora de contenidos, porque tú puedes, una cosa es ser youtuber y una cosa es ser un influencer y otra cosa es construir un movimiento político. Son cosas distintas. No se gana seguidores, ni se compran los seguidores, ni se compran los likes. Y yo te diría que hay que estar muy pendiente también de cómo termine el proceso colombiano, ¿okay? De decantarse de las posiciones uribistas a las posiciones de construcción de un verdadero liberalismo. Hay que ver qué va a pasar en cada uno de estos casos, porque en efecto, yo siento que va a pasar con estos movimientos, este movimiento de libertades, de búsqueda de las libertades. En América Latina va a pasar igual que cuando llegó el Foro de Sao Paulo al poder. Que cuando llegó el primero, cayeron los demás. Porque es una cosa básica. Fíjate que yo hoy conversé, fíjate qué casualidad, con la representante de un partido español que yo no sabía que existía, el Partido Libertario Español. No lo conozco. Conversé en mi programa Fuera de Orden con la secretaria de Comunicación con la Sociedad Civil, que es Gloria Rodríguez, una mujer transexual, con la cual conversé de algo que es sumamente importante, porque ella dice, y ella está planteando, que está combatiendo a lo que ella llama los partidos colectivistas, que son en España todos, incluyendo el PP, ¿no? Dice, ella plantea que la izquierda
ha secuestrado la defensa de los derechos de la población gay, de los derechos homosexuales, de la población LGBT, y lo ha partidizado. Y ya entonces a nivel mundial se dice, no, que si usted defiende los derechos LGBT, usted es de izquierda. Y como yo no soy de izquierda, ¿no? Entonces, sí, y eso normalmente, entonces, ¿qué causa? Que si usted es un defensor de los derechos LGBT y usted es de izquierda, como yo no estoy con usted porque usted es de izquierda, entonces yo soy homofóbico. O sea, eso es lo que plantea. Y ella dice que eso es una gran estafa que ha hecho la izquierda, porque la izquierda por naturaleza, el comunismo por naturaleza es homofóbico. Y eso lo saben los cubanos, eso lo saben lo sabemos los venezolanos, eso lo sabe, bueno, por favor. Porque porque no es que ni siquiera es homofóbico, Daniel, porque como tiende a totalitarismo, es uniformador. Entonces no pretende diversidades, no solo en lo sexual, en nada, no tolera nada. Entonces, como tienes que meterte por el carril, tienes que meterte por el carril. Pero bueno, ha sido, mira, te faltó en el listado, yo lo voy a decir. Yo quiero observar qué va a ocurrir con mi querida María Corina Machado, que se define liberal, centro liberal, y no ha caído en la tentación de decir yo soy de derecha, y dice yo soy liberal. Yo quiero que María Corina Machado llegue a buen puerto, de hecho, yo creo que va a llegar. ¿Ah? Bueno, eso lo vamos a hablar en la ñapa, vamos a hablar de eso en la ñapa. Vamos a ver qué pasa con los liberales en Venezuela, con los conservadores. Vamos a hablar también en la ñapa, les voy a hacer la cuña una vez, seguro que va a salir Daniel. ¿Cuáles han sido las expresiones de derecha en Venezuela antes de María Corina Machado? ¿Ha existido algo? Porque no todos han defendido la bandera liberal. Otros han dicho más bien que la cosa debe ser con la iglesia y todo lo demás. Vamos a ver, Caldera era conservador, por ejemplo, de derecha. Hay que ver, vamos a ver la ñapa, lo veremos. Vamos. Pero bueno, para la ñapa, porque la ñapa va a estar buenísima. Allá para la ñapa, el canal de Daniel Lara. Y bueno, no me queda más que agradecerles por la sintonía por acá. Recuerdo, como siempre, que les agradezco, le den like al video, se suscriban al canal, activen la campanita, difundan el video en sus contactos, WhatsApp, redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Una noticia, pronto vamos a tener, mucho me han dicho, o el tema de la calidad de la imagen, de la iluminación, todo. Estamos ya adquirimos unos equipos, Daniel, vienen unos equipos para yo ponerme a tu altura del primer mundo con la comunicación. Yo también tengo que mejorar algunas cosas, la cuestión de la iluminación y todo eso, eso viene. Calma, que el equipo gana. El equipo gane, no crean que nos quedamos estacionados. Pero miren, pero es importante. Todo esto que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo a pulmón nuestro. ¿Y cómo nos apoyan ustedes para seguir? En Patreon, amigos míos. Usted se suscribe a Patreon y con un pequeño aporte, porque el aporte es pequeño, sobre todo entendemos que para los que están fuera de Venezuela, dentro de Venezuela sabemos las complicaciones, pero los que están fuera de Venezuela nos pueden apoyar a que estos contenidos cada día mejoren con un aporte suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Se suscribe y nos ayuda, y nosotros seguiremos mientras ustedes nos ayuden. Bueno, nosotros nos vemos en el episodio Chuquiti, que viene, es el próximo, y dejamos hasta aquí. Ha sido nuevamente un fin de político muy agradable. Nos vemos en la ñapa y nos vemos en la próxima.